Nunca imaginé que una niña abandonada en la calle encontraría un destino increíble. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El rayo de sol brillaba con fuerza, pero a mí solo me envolvía la sombra. Me llamo Alia y a mis 10 años, ya había aprendido que el mundo puede ser devastador. Sentía el viento helado en mi rostro mientras me acurrucaba en un rincón de la plaza. El vacío en mi estómago era un recordatorio cruel de lo poco que quedaba de mi esperanza. Mis lágrimas caían silenciosas, mezclándose con el polvo del suelo. Esa mañana, la vida que conocía se esfumó. No había despedidas. Solo gritos. Solo el eco de las puertas cerrándose. Mis padres habían sido todo para mí. Un hogar cálido, risas y caricias. Pero el misterio de su ausencia aún pesaba en el aire. La calle quedó como mi único refugio. El olor a pan recién horneado en la panadería cercana a veces me hizo olvidar, aunque solo fuera por un momento, el susto y la soledad. El murmullo de la gente me rodeaba, pero a mí me parecían sombras. Se reían, despreciaban, miraban hacia otro lado. Sentía sus ojos sobre mí, como dagas que atravesaban mi piel. La tristeza y la rabia se entrelazaban en mi pecho. Quería gritar, pero solo lograba un susurro ahogado. Me preguntaba por qué. ¿Por qué yo? La respuesta se escondía detrás de cada esquina, en cada rostro que pasaba de largo. Un día, mientras pedía unas monedas, me fijé en algo brillante que caía del cielo. Era una pluma, de un color azul intenso que nunca había visto. Se posó suavemente a mi lado. No era solo una pluma, era un símbolo. La tomé con mis manos temblorosas, sintiendo su suavidad. Una idea surgió en mi mente, tal vez ese era un mensaje del destino. ¿Acaso alguien me estaba observando? Alguien que podría cambiar mi historia. Fue en ese instante que sentí un frío recorrerme la espalda. Una presencia extraña me rodeó. Giré la cabeza y vi a una mujer, de cabello plateado y ojos profundos. Su mirada me atravesó el alma. «Eres especial, niña», murmuró. La voz vibró con un eco de promesas que no podía comprender. Su expresión era enigmática, casi mágica, y de repente, un destello de esperanza encendió mi corazón perdido. La mujer se acercó, su sonrisa llenaba el vacío. «Hay un destino esperándote», dijo. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quería decir? ¿Podría haber un futuro para mí? Sin embargo, antes de que pudiera cuestionarla, desapareció como un susurro en el viento. Solo quedé yo y la pluma en mi mano, pulsante de misterio. No entendía. ¿Era real? ¿La vida me ofrecía una segunda oportunidad? Justo entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Miré hacia la fuente del sonido, mi corazón se detuvo. Algo oscuro se acercaba. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El grito resonó y el tiempo pareció detenerse. Acelerada, mis ojos buscaron la fuente del pánico. Poco a poco, un grupo de chicos se acercaba, sus rostros iluminados por la adrenalina que inundaba el aire. Traían en sus manos objetos oscuros, y sus risas, una mezcla de burla y desprecio, resonaban como campanas funerarias en mis oídos. Debían de tener la misma edad que yo, o quizás un poco más, pero sus miradas eran feroces. Mi cuerpo se paralizó, una mezcla de miedo y la sombra de mi antiguo hogar me envolvió. «Mira, la pequeña rata está de vuelta», dijo uno de ellos, mientras se adelantaba, haciendo una mueca en mi dirección. No podía creerlo.
Había sido una vida de sufrimiento, siempre evitando a aquellos que disfrutaban al ver a otros caer. Mi pecho ardía. ¿Qué quieren de mí? Fue lo único que se me ocurrió preguntar, aunque sabía la respuesta. Eran los depredadores y yo, su presa. Una respuesta burlona llegó como un chasquido de dedos. Lo que tenemos aquí, es tiempo de diversión, dijo otro, acercándose más. Podía sentir el aire viciado que lo rodeaba. Pero en ese instante, recordé la pluma que todavía tenía entre mis manos, su suavidad me recordaba que tal vez había una chispa de esperanza a la vista. Respirando profundamente, decidí que esta vez no iba a huir. Ni un solo paso atrás ante las sombras que amenazaban con consumir lo poco que quedaba de mí. «No me toquen», exclamé con más fuerza de lo que sentía. Mis palabras parecieron detener su avance momentáneamente. Hubo un parpadeo de sorpresa en sus ojos. «¿Y qué hará, pequeña?», preguntó uno de ellos, en un tono que intentaba ser intimidante. Pero en su voz, escuché un poco de indecisión. Esa pequeña astilla de duda se convirtió en mi ancla. «No sabéis de lo que soy capaz», respondí, sintiéndome más fuerte. Allá en el fondo, en el lugar donde se agazapaba mi miedo, una voz rebelde se alzó. De pronto, antes de que pudieran responder, un hombre apareció de la nada, irrumpe entre ellos como un torrente. Alto y robusto, con una mirada feroz que podría hacer huir a un león. «¿Qué está sucediendo aquí?», su voz resonó con una autoridad tan fuerte como una tormenta. Ellos se dispersaron rápidamente, incapaces de sostener su valentía ante ese extraño. «Lo siento, niña. Esos chicos no saben lo que hacen», dijo el hombre, acercándose a mí. Su mirada era cálida y protectora. Tal vez, solo tal vez, había un poco de luz en este mundo oscuro. «¿Estás bien?», me preguntó, tendiéndome una mano. Nuestras manos se encontraron. Sin embargo, el miedo aún se sentía como una sombra a mi lado. «No sé», respondí, mis palabras eran un murmullo quebrado. «Ven», dijo, llevándome a un lugar más alejado de la plaza, un lugar donde la vida vibraba en un tono más suave. Al llegar detrás de una pequeña fuente, ahí, donde el murmullo del agua se unía al canto de unos pájaros, me sentí un poco más en calma. «Soy Julián. Te he visto aquí sin un lugar al que ir. No deberías estar sola», dijo, observando en profundidad mis ojos llenos de miedo. Su voz rompía el silencio en mi interior. «Quiero ayudarte». «¿Ayudarme? ¿Cómo?», se me escapó del corazón. No entendía su bondad, era la primera vez que alguien se interesaba de verdad, y eso me asustaba tanto como la idea de seguir sola. «Escucha, Alia», pronunció mi nombre como si tuviera un significado. «Hay personas buenas en este mundo, y quiero que lo sepas. No tienes que enfrentarte a esto sola». Pero, mientras la brisa suave acariciaba mis mejillas y Julián hablaba, una inquietante sensación se apoderó de mí. La sombra que había encontrado en la calle seguía acechando. ¿Realmente podía confiar en él? ¿Era posible que el destino que la mujer había mencionado alguna vez no estuviera tan distante? Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo, un grito familiar llenó el aire. Con la voz del miedo aún retumbando en mis oídos, volví la mirada a la plaza. En el corazón de mi confusión, una figura conocida se acercaba. La familia de la que había sido separada, la que creía perdida. Y justo cuando el horror y la esperanza se cruzaban, vi el reflejo de mi propia tristeza en los ojos de un niño que una vez conocí. Mis piernas temblaron. ¿Qué decisión tomaría ahora? Me debatía entre el alivio y el terror. A medida que reconocía aquella figura entre la multitud, los recuerdos acudían a mí como un torrente de emociones. Era Miguel, el niño que siempre había estado a mi lado, antes de que los caminos de la vida nos separaran. Su rostro, marcado por el miedo, irradiaba la familiaridad de momentos que nunca debieron desvanecerse. Podía verlo acercarse, con la esperanza resplandeciente en sus ojos, pero también sentía que las sombras del pasado se abalanzaban sobre mí. «Alia. Alia», gritó con la voz desgarrada por la angustia, y en un instante esa palabra me recordó todo lo que había perdido.
La distancia entre nosotros parecía disminuir, pero el desasosiego en mi pecho crecía. Todo lo que había sufrido, todas las veces que había tenido que esconderme, todo lo que había dejado atrás, amenazaba con abrirse paso a través de mis muros. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, apenas capaz de formar las palabras. Temía el desastre que podría causar mi voluntad de querer protegerlo, no podía dejarte sola. He estado buscándote, dijo, su voz temblorosa mientras trataba de acercarse aún más. En su mirada había un atisbo de determinación, algo que no había visto en tanto tiempo. Su inquebrantable voluntad resonó en mí, despertando un destello de confianza, aunque el eco de las risas burlonas de los chicos seguía presente en mi mente. El hombre, Julián, se mantuvo a mi lado, observando la escena con una mezcla de preocupación y curiosidad. El entorno comenzó a desaparecer mientras me centraba en Miguel. A su lado, cada palabra adquiría más significado, cada promesa era una cuerda que me ataba de nuevo a un pasado que creía inalcanzable. ¿Y si no podemos estar juntos? ¿Y si ellos vienen por nosotros?, pregunté, el miedo aún apretando mi garganta. Las imágenes de los chicos con sus risas crueles invadían mi cabeza, haciéndome temer lo peor. No lo sé, pero podemos intentarlo. No tengo miedo, Alia. Tú eres más fuerte de lo que piensas, me respondió, y por un instante, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. No había multitudes, no había burlas o aterrorizadores. Solo él y yo, de pie en esa fuente de esperanza, mientras el murmullo del agua nos ofrecía un susurro de tranquilidad. Julián dio un paso adelante, rompiendo la burbuja de nuestro momento. Quizás debiéramos salir de aquí. No quiero que te sientas en peligro, dijo, su tono firme. Pero yo sabía lo que eso significaba. Significaba dejar atrás todo lo que había deseado y temido al mismo tiempo. Me estaba preguntando cuánto tiempo pasaría antes de que Miguel pudiera comprender lo que yo había pasado, las noches en soledad y el abrazo de la oscuridad. Lo que no sabía es que conservar a alguien que ya había perdido en la niebla del tiempo era igual de doloroso que nunca haberlo tenido. Si te vas, Miguel, no sé cuándo volveré a verte, le dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No quiero volver a perderte. Sería como perder todo de nuevo. Siempre estaré aquí, Alia, prometió. Aunque te escondas, siempre encontraré la manera de traerte de vuelta. Somos familia. Nunca vamos a separarnos de nuevo. Su determinación me ató al lugar, como un ancla en un mar agitado. Pero esa última promesa resonaba en mi mente. El peso de esas palabras era tanto un faro de esperanza como un yugo de responsabilidad. ¿Podría realmente afrontar las asfixiantes sombras del pasado junto a él? La risa de los chicos volvió a surgir a lo lejos, como un eco de advertencia. Miguel sintió mi tensión y apretó mi mano. Alia, vamos. No tenemos que quedarnos aquí. A medida que la incertidumbre amenazaba con desbordarse, sentí una chispa de valentía surgiendo de mi interior. Sí, vamos. Pero aún había una sombra en el horizonte. Debía enfrentar mis demonios y, al mismo tiempo, encontrar un camino hacia la luz. Tan solo faltaba un paso, y cuando di ese paso junto a Miguel, un nuevo grito resonó, cortando el aire. La última risa de mis acosadores se transformó rápidamente en un frenético alboroto. Había algo más aquí, en la plaza. Algo que agitaría las aguas de nuestra vida nuevamente. El corazón me latía con fuerza mientras giraba hacia Julián, quien estaba a nuestro lado, preparándose para cualquier cosa que viniera. Él también lo había sentido, algo que acechaba en esta atmósfera saturada de conflicto. Y, antes de que pudiera formular una pregunta sobre lo que vendría, nos encontramos con un grupo de personas desconocidas que emergían del conjunto de sombras, con ojos oscuros y sonrisas que parecían promesas rotas. Lo que fuera que se avecinaba, sabía que marcaría un nuevo giro en nuestra historia. Un silencio tenso recorrió la plaza mientras aquellos desconocidos se acercaban. Su andar era lento, casi calculado, como si disfrutaran del miedo que destilaba la multitud que estábamos dejando atrás. La mezcla de sus miradas inquisitivas y sonrisas desbordantes daba escalofríos.
Estaba claro que no eran personas comunes. En sus rostros había un aire de arrogancia, de quienes saben que controla una situación. Miguel, murmuré, sintiendo como una ola de dread se apoderaba de mí. ¿Quiénes son? No lo sé, Alia, respondió con voz baja, pero el pánico en sus ojos era inconfundible. Mientras nos manteníamos firmes, Julián se giró hacia nosotros, frunciendo el ceño. Miren, necesitamos alejarnos de aquí. Si hay algo que nos amenaza, no podemos quedarnos parados, pero la respuesta se quedó atascada en mi boca. ¿Cómo podía dejar atrás a Miguel una vez más, justo cuando parecía estar tan cerca? Esa lágrima de esperanza fue aplastada por la realidad del peligro inminente. Los desconocidos continuaron avanzando, y uno de ellos dio un paso al frente. Era un hombre de aspecto desaliñado, con un abrigo largo que le daba una apariencia fantasmal. Buscamos a alguien, dijo con voz profunda y resonante, provocando que varios de sus acompañantes se adelantaran. Una chica llamada Alia. El resto del grupo pareció reírse, un sonido que me hizo sentir como si el aire se cortara. La energía de la plaza se tornó pesada, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto hostil. No sé de qué hablan, respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. Miguel apretó mi mano con fuerza, y el calor de su apoyo era el único consuelo en ese momento. Venimos a ofrecerte algo, Alia, continuó el hombre, ignorando mi negativa. Una oportunidad. Pero es tu elección. Puedes seguir con ellos, miró a Julián y Miguel, o puedes venir con nosotros. Y podrías dejar atrás todo el sufrimiento. Una nueva vida, con gente que realmente te admira. Las palabras se arrastraron por mi mente como un veneno dulce. ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté, la incredulidad luchando por abrirse paso entre la confusión. Queremos que ocupes tu lugar, dijo, y sus ojos parecieron brillar con una extraña intensidad. Tu legado es importante, Alia. Eres más de lo que piensas. Podrías tenerlo todo. La atracción de su oferta era abrumadora. La vida que había llevado había sido una lucha constante, llena de penurias y soledad. La posibilidad de pertenecer a algo más grande, una vida sin miedo ni ocultamientos, me llamaba. Pero en el fondo, la voz de la duda se hacía más fuerte. No podía confiar en desconocidos que se presentaban como salvadores. ¿A qué precio? Logré escapar, mis palabras teñidas de desesperación. La ropa desgastada de los chicos, la mirada sedienta de venganza, todo eso se agolpó en mis pensamientos, recordándome que no podía permitirme caer en una trampa nueva. No hay precio, solo una elección, repitió el hombre, aunque cada palabra era como un hilo que intentaba tejer. Fue entonces que noté, en el borde de mi visión, la expresión de Julián. Su rostro había palidecido, como si conociera a estos seres, como si albergara un secreto que no se atrevería a compartir. Miguel, esto no me gusta, dije, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba aún más. No sé si podemos confiar en ellos. En ese momento, la desconfianza brotó desde lo más profundo, como un manantial. La posibilidad de una nueva vida era seductora, pero mis instintos clamaban que había algo más oscuro en juego. Con un gesto de su brazo, el hombre se acercó al borde de la multitud, como si quisiera capturar el instante a voluntad. Alia, tú eres especial. ¿Por qué no lo comprendes? No tienes por qué quedarte bajo el yugo de esos perdedores. Y, de repente, el aire se volvió espeso con su desafío. Si no quieres ir con nosotros, no importa. Al final, todos descubren que no pueden escapar de quienes realmente son. Aquella frase era como un golpe. El eco de su risa burlona regresó a mi mente. ¿Acaso me estaban amenazando? O, tal vez, me recordaban lo que había intentado olvidar, como un recordatorio cruel de que siempre debía temer. No vamos a dejarlos ganar, Alia, dijo Miguel, apretando mi mano con toda la fuerza que pudo reunir. Te prometo que enfrentaré cualquier cosa para protegerte. Con su declaración, el sentimiento de valentía comenzó a renovarse en mí, incluso ante la oscuridad que acechaba. ¿Podría realmente afrontar este desafío y seguir siendo yo misma?
Mientras el grupo de desconocidos se acercaba, sentí el peso de sus miradas como una presión en mi pecho. Había algo más en juego que solo un futuro incierto. Esta sería la prueba que definiría mi vida, y en mi elección pesaba el destino no solo para mí, sino también para quienes amaba. ¿Podía salir de esta plaza con suficiente valor, o el pasado había decidido que este sería el último capítulo de nuestra historia? Con cada latido de mi corazón, me preparé para el momento de la verdad. Fue entonces que vi un destello. Julián había hecho un movimiento casi imperceptible, un pequeño gesto que sugirió que él también había llegado a una conclusión. En un movimiento rápido, se posicionó enfrente de nosotros, como un escudo humano. Las sombras se alzaron a nuestro alrededor, y el silencio se cortó por una única pregunta: ¿qué haremos ahora? La tensión en la plaza se cortaba como un cristal frágil a punto de romperse, y mientras la figura del hombre desaliñado continuaba acercándose, el silencio se transformó en un susurro de incertidumbre. Las miradas del grupo de desconocidos se escudriñaban entre sí, como si compartieran una complicidad oscura que me hacía sentir más aislada que nunca. ¿Qué haces, Julián?, pregunté en un hilo de voz, mi corazón palpitando como un tambor descontrolado. La disposición de mi amigo a arriesgarse por nosotros me llenó de gratitud, pero también me provocó una punzada de miedo. Sabía que esta no era una situación ordinaria, no sé cómo, pero debemos salir de aquí, dijo Julián, sus ojos fijos en el hombre que lideraba a los extraños. Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía una firmeza que me transmitía algo de seguridad. La determinación en sus palabras había provocado que la duda se desvaneciera, aunque solo fuera por un momento. Los desconocidos intercambiaron miradas, y en un instante, el hombre del abrigo bajo, con su sonrisa burlona, emitió una risa que sonó a desdén. ¿Tú crees que puedes protegerla? ¿Crees que tus esfuerzos las mantendrán a salvo? Su voz resonó en mis oídos, casi como un eco lejano que me recordaba mis propias inseguridades. Miguel, no, susurré, sintiendo como el miedo comenzaba a convertirse en desesperación. Mis pensamientos giraban alrededor de las sombras del pasado que aún me acechaban, recordándome cómo había estado sola en un mundo que no comprendía. Antes de que pudiera formular alguna idea más, Julián dio un paso hacia adelante, su postura arrogante desafiando abiertamente al grupo. No necesitan hacer esto. Alia ha luchado por ser quien es, y no la someterán. Con cada palabra cargada de desespero, la plaza pareció reaccionar, el viento soplando aunque no había motivo aparente. El hombre del abrigo dejó de sonreír. Es admirable tu lealtad, Julián, pero es irrelevante. Alia es nuestra y tú no puedes interponerte. Y mientras el grupo se movía hacia nosotros, sentí que el tiempo se ralentizaba, como si los latidos de mi corazón resonaran con fuerza, luchando por recordar que aún tenía amigos dispuestos a arriesgarlo todo. Miguel, por favor, dije, temiendo cada vez más que esta fuera la última ocasión en que pudiera escuchar su voz. Él se giró hacia mí, y vi un destello de coraje en sus ojos que me llenó de calidez. Juntos, dijo, aferrándose a mi mano con firmeza. Estamos juntos en esto. Las palabras resonaron en el aire mientras sentía que un atisbo de esperanza se encendía en mi interior. La conexión que compartíamos estaba más allá de las palabras, y era en momentos como este en los que entendía que éramos más fuertes juntos. Pero la cuestión seguía siendo, ¿podríamos salir de esta situación? Mientras el grupo de extraños se acercaba, el hombre líder extendió su mano, casi como si quisiera atraparnos con su propio poder. No podemos permitir que sigan en la ignorancia. Alia, tienes un destino que cumplir, y tus amigos son solo un obstáculo en el camino. Sin poder contenerme más, levanté mi voz. No soy un objeto que se deba llevar a su voluntad. Mi vida no les pertenece. La valentía emergió de la rabia que bullía en mi interior y que ahora fluía en mis venas. Los rostros de los desconocidos palidecieron un instante, sorprendidos por la firmeza de mis palabras. Julián y Miguel intercambiaron una mirada, dos aliados dispuestos a mantenerse firmes, y la energía a nuestro alrededor parecía cambiar. Quizás aún no lo entiendas, Alia,
Pero el destino siempre encuentra la manera de tirar de ti, replicó el hombre mientras su sonrisa se tornaba amarga. Así que estoy dispuesto a mostrarte el camino, pero vendrá con un precio. El peso de esas palabras se hundió en el aire, y la presión aumentó como un volcán a punto de estallar. No podía permitir que el miedo se apoderara de mí una vez más. Tenía que actuar. La única solución sería desafiar su oferta y conseguir que mis amigos me acompañaran. Si el destino quiere que esté contigo, entonces será él quien se someta a mi elección. Tengo el poder de decidir mi camino. Con cada palabra, supe que estaba haciendo un juramento no solo para mí misma, sino también para Miguel y Julián. Podía sentir el alivio de que mis amigos se unían a la lucha en lugar de dejarme atrás. No obstante, antes de que pudiera dar otro paso, el grupo avanzó con rapidez. Las sombras danzaron a nuestro alrededor, cargando el aire con una inquietante tensión y una fragancia intoxicante de advertencias. A mi lado, Miguel tomó una profunda respiración, y Julián dio un paso firme hacia adelante. De repente, una iluminación repentina nos capturó, un reflejo inusitado sobre el rostro del hombre que nos había retado. «Espera», dijo, aunque la sorpresa en su voz no duraba más que un instante. Tal vez no enteramente irrelevante, tal vez hay más en ti de lo que habíamos suplicado, y de pronto, todo cambió. Los desconocidos dieron un paso atrás, y el aire vibró como un acorde disonante. Algo se movía entre nosotros, una energía inesperada que creaba una conexión más fuerte de lo que había anticipado. La plaza se llenó de incomprensión, y mientras me preparaba para descubrir qué significaba aquello, su mirada se intensificó. «¿Qué has hecho, Alia? Parece que eso que llevas dentro ha despertado». Esa revelación llegó como un golpe en mi pecho. ¿Qué significaba para mí? Todo lo que había luchado por ser estaba a punto de revelarse, y las sombras parecían replegarse en una duelista de incertidumbre. Con cada instante que pasaba, me di cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Las palabras del hombre resonaron en mi mente como un eco perpetuo. Eso que llevas dentro ha despertado. Pero, ¿qué era eso exactamente? Mi vida había sido una serie de capítulos en blanco, y ahora, por primera vez, presentía que las páginas podían estar llenas de algo más que soledad y desesperanza. La pregunta era, ¿estaba lista para descubrirlo? Mientras la plaza se transformaba en un escenario de luces y sombras, sentí la intensidad de la atmósfera. Se arrastraba sobre mí como un manto pesado. Julián, aún aferrando mi mano, parecía percibir mi confusión y, con un apretón de su agarre, me instó a quedarme firme. La creencia en mí misma, que había debilitado con cada desafío a lo largo de los años, comenzaba a renacer. Los desconocidos retrocedieron un par de pasos, y me di cuenta de que su líder había comenzado a examinarme más de cerca, como un científico estudiando a un espécimen raro. Su mirada contenía una mezcla de temor y emoción, como si viera en mí algo que ni siquiera yo podía comprender. «Miren», intervino Julián, intentando romper la tensión. «No sabemos quiénes son, ni por qué están aquí. Pero sabemos que no nos rendiremos sin luchar. Si Alia tiene algo especial, no será fácil llevarse lo que creemos que es nuestro». Las palabras de Julián resonaron en el aire, y por un instante, sentí que el miedo se desvanecía, dejándome con una chispa de determinación. No estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Miguel entrelazó su brazo con el mío en un acto de solidaridad que calmó mi corazón desbordante. El hombre del abrigo parecía sopesar sus opciones. «¿Qué desesperación te ha llevado a tal extremo, Alia?». Su voz era casi suave, y la curiosidad brillaba en sus ojos. «Muchos como tú se rebelan contra su destino, pero pocos logran escapar del ciclo». «¿Escapar de qué ciclo?», exclamé, el fuego de la indignación surgiendo en mí. «No soy un peón en su juego, y no pienso dejar que me definan por un pasado que no elegí. No estoy aquí para cumplir con las expectativas de nadie». El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si mis palabras resonaran con un eco dentro de su ser. Un leve destello de interés cruzó su rostro, y por un momento, el aire se volvió más ligero, como si las tensiones se disolvieran en partículas de esperanza. «Alia,
¿Sabes lo que realmente significa despertar? Preguntó de nuevo, y su tono se volvió casi seductor, cargado de un poder que me hacía querer escuchar lo que estaba a punto de decir. No es solo una cuestión de poder. Es un reconocimiento de lo que eres y lo que puedes llegar a ser. No estás destinada a seguir el camino que otros trazaron para ti. Mire a Julián y Miguel, su apoyo era como una muralla a mi alrededor. ¿Entonces qué me ofreces? ¿Un camino marcado por ustedes, o la oportunidad de trazar el mío? Nunca he hecho nada más que cometer errores, y no tengo intención de seguir uniendo mi vida a otros. Los desconocidos intercambiaron miradas nerviosas y un nuevo murmullo recorrió su grupo. La oscuridad que antes parecía tan abrumadora comenzaba a disiparse ante la fuerza de mi convicción. Lo que te ofrezco es más que un simple camino, es una oportunidad de enfrentarte a ti misma. Tu viaje empieza aquí, y será como ningún otro, dijo el hombre, su voz resonando con una mezcla de desafío y promesa. Justo en ese momento, el cielo se oscureció abruptamente, casi como si la misma naturaleza reaccionara a nuestra confrontación. Un viento furioso descendió por la plaza, azotando nuestros rostros y lo que podría haber sido una simple ráfaga se convertía en un torbellino de energía. El aire se agitaba, y sentí que algo dentro de mí respondía a esa tormenta externa. Alia, murmuró Miguel, su mano aún envuelta alrededor de la mía, un refugio en medio del caos. Quizás este sea el momento que buscabas. Antes de que pudiera responder, una chispa brilló en mis ojos. Era yo. El fuego que había sentido tenía un eco de vida. Si este era mi despertar, tenía que ser valiente. No permitiré que me definan por lo que son, ni por lo que creen que debo ser. Soy más poderosa de lo que jamás imaginé. La tempestad aumentó en intensidad. El grupo de extraños retrocedió un paso más, pero los rostros, antes desafiantes, ahora mostraban una mezcla de asombro y puros deseos ocultos. ¿Fue realmente tan simple? Podía encontrar una fuerza que había estado latente en mí todo este tiempo. Alia, no subestimes lo que estás desatando, advirtió el hombre, mientras el aire vibraba en una cadencia desconocida. Te advierto, despierta lo que llevas dentro solo si estás dispuesta a cargar con el costo de tales poderes, y en ese instante, el viento pareció cobrar vida, rodeándonos como un torbellino lleno de promesas y peligros. La plaza se convirtió en un vórtice de emociones crudas, dudas y quizás la señal de que el destino podría ser más grande de lo que había imaginado. Pero, ¿era posible que estuviera tan lejos de la verdad? Mientras la tormenta crecía, una pregunta giraba en mi mente. ¿Sería capaz de enfrentarme a mis propios demonios si lo que necesitaba despertar era también lo que realmente temía? Una voz interior resonó, más fuerte que el viento que nos rodeaba. No importa el costo, lo enfrentaré. Y así, con un grito que reflejaba una decisión inquebrantable, me uní a la tempestad, dispuesta a descubrir qué destino realmente era el mío. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de mis enemigos? La respuesta, tan incierta como el viento que nos arrastraba, permanecía aún sin respuesta. El viento rugió con fuerza, arrastrando hojas y pequeños escombros a su paso. La plaza se transformaba, el lugar que había sido testigo de cientos de conversaciones pasadas ahora se convertía en un campo de batalla, con la tormenta como telón de fondo. Sentí cada centella de energía que emergía de mi interior, como si todo el caos a nuestro alrededor intentara despejar su camino hacia la luz. Con una respiración profunda, comencé a enfocar mi mente en lo que estaba sucediendo dentro de mí. El hombre de abrigo había mencionado el despertar, y no sabía completamente de lo que se trataba. Pero algo me decía que ese fuego dentro de mí estaba allí no solo para darme poder, sino para encender la verdad sobre quién era realmente. Era un momento que quería aprovechar, no dejar que la tempestad me abrumara. Una ráfaga más intensa me empujó hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre del abrigo dio un paso al frente, sus ojos profundamente arreglados en los míos. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, Alia. El despertar no es solo una transformación, sino la revelación de lo que te ha mantenido cautiva. Su voz era suave pero resuena como la percusión de un tambor en mi pecho. Las palabras resonaron en mí de una forma inquietante.
¿Acaso había sido cautiva de algo que aún no comprendía? Miré a Julián y Miguel, sus miradas me enviaban olas de apoyo y amor, pero también una sombra de preocupación. ¿Qué hacía yo al recorrer este nuevo camino? Me sentía como si estuviera a punto de romper un cristal que había cerrado mis emociones durante demasiado tiempo. Sin embargo, la sensación de libertad era abrumadora. No me defines, respondí con una determinación renovada, el eco de mi voz resonando entre las paredes de la plaza. No soy la niña abandonada ni una víctima, soy Alia, y hoy, estoy tomando el control de mi historia. Con esas palabras, el aire alrededor de nosotros comenzó a vibrar. La energía era palpable, un hilo invisible tejido entre todos los presentes. El grupo de desconocidos intercambió miradas nerviosas, su líder parecía escéptico pero también intrigado. «Tienes fuego», dijo, y por un instante sentí que incluso él podría haber sentido una chispa de respeto hacia mí. «Pero debes saber, Alia, que ese fuego puede consumir tanto como iluminar. ¿Estás dispuesta a asumir el riesgo?». Mi corazón latía con fuerza. La verdadera pregunta no era si estaba lista, sino cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrirme a mí misma. Llevaba demasiado tiempo viviendo bajo la sombra del miedo. «Estoy dispuesta», respondí. «Es hora de que me descubra». El hombre sonrió, pero no con desdén, sino como alguien que sabía que se estaba abriendo una puerta que no podría cerrarse fácilmente. «El precio de este despertar no se mide en sacrificios absolutos, sino en los demonios del pasado que estarás dispuesta a enfrentar. Aquí y ahora, decides qué cargas quieres llevar contigo». Mientras el viento azotaba con furia, sentí que un nuevo tipo de fuerza emergía, una que hacía eco del fuego en mi interior y la energía en la atmósfera. Cerré los ojos por un momento, concentrándome en lo que debía soltar, las dudas, el dolor, los recuerdos de desamor y abandono. Y entonces, como si el viento me estuviera asistiendo, permití que esa energía fluyera, como un torrente que arrojaba lo no deseado al abismo. Cuando abrí los ojos, el grupo de extraños se había quedado en silencio. La plaza parecía un lugar diferente, el aire vibraba con un nuevo significado. «Ahora, estoy lista», dije finalmente, la voz temblando con resolución. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un eco resonó desde el fondo de la plaza, como un ladrido de energía, y una figura emergió entre la multitud. Era una mujer de cabello oscuro y piel pálida, su mirada intensa como el fuego más profundo. «Aún no has pagado el precio, Alia», advirtió, su tono grave envolviendo el aire. «Lo que has desatado puede traer no solo luz, sino también oscuridad. La verdad que buscas te hará cuestionar a quienes amas y el precio que estás dispuesta a pagar». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. La mujer avanzó, y sentí que una sombra se cernía sobre mí, una advertencia de lo que vendría a continuación. Mi corazón palpitaba con la mezcla de temor y emoción, mientras me preguntaba si realmente estaba preparada para enfrentar esa verdad. La plaza se secó por un instante, el viento cesó su furia y los rostros de Julián y Miguel se tornaron serios. Mis ojos se encontraron con los de la mujer, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una nueva pregunta emergió de lo más profundo de mi ser. ¿Era capaz de abrazar la luz y la oscuridad al mismo tiempo? La respuesta, aún suspendida en el aire, dejaría una marca indeleble en mi historia, un relato que nunca imaginé se desarrollaría. Con esa revelación, supe que esto era solo el comienzo. La atmósfera se tornó densa, tensa, y cada respiración se sentía como un eco distante de mis propios pensamientos. La mujer de cabello oscuro parecía absorber el viento a su alrededor, su presencia irradiaba tanto poder que el miedo comenzó a deslizarse por los rincones de mi mente. A medida que la miraba, una sombra de reconocimiento se formaba en mis recuerdos. Había visto a mujeres como ella antes, en las páginas de los libros que devoraba, seres llenos de magia, de secretos. Figuras que siempre parecían estar un paso por delante, como guardianas de un umbral invisible. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque la voz temblorosa me traicionaba. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, compitiendo con el estruendo del viento. «Soy Kali», respondió, su voz ahora más suave, casi un susurro cargado de múltiples significados.
Soy la que te mostrará la verdad del precio que debes pagar por tu despertar. Cada palabra pesaba en el aire, llenando el espacio entre nosotros con una promesa de revelaciones en peligro. De repente, sentí un tirón en mi pecho, como si una parte de mí, una que quizás había estado escondida por mucho tiempo, intentara salir. La angustia y la curiosidad se mezclaban, creando una tormenta en mi interior que no sabía cómo apaciguar. Mi mente daba vueltas, recordando cada instante de dolor que había vivido, cada vez que había sentido que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero ahora estaba aquí, en medio de esta plaza, enfrentándome a algo más grande que mí misma. ¿Qué más tengo que perder? ¿Acaso no he sufrido suficiente? Respondí con impaciencia, una chispa de desafío en mi voz. Mis amigos no se movieron, sus ojos aún reflejaban el apoyo silencioso, pero cada vez más me preguntaba cuánto estarían dispuestos a arriesgar por mí. Ah, Alia, dijo Cali, una sonrisa juguetona, pero llena de una sabiduría inquietante. Las cicatrices que llevas no son cadenas, sino mapas. Te guiarán hacia tu destino. Pero con cada detalle revelado, tendrás que decidir si estás dispuesta a cargar con ellos o dejarlos ir. Un torrente de preguntas se desató, inundando mi mente. ¿Qué significaba esto? ¿Era el momento de confrontar mi historia? La figura de mi madre se dibujaba en mi mente con nostalgia y enojo, cada recuerdo punzando con la sinceridad que nunca había podido expresar. Si había algo que había aprendido en mi vida, era que no podía correr de la verdad, aunque doliera. Esa lucha interna ya había comenzado a manifestarse en mi vida, y ahora, frente a esta mujer en la tormenta, sabía que el verdadero conflicto no era solo con mi pasado, sino con la percepción que tenía de mí misma. Cali extendió una mano hacia mí, como si ofreciera un puente hacia un abismo que iba más allá de lo físico. Tendrás que mirarte de frente, Alia. Dime, ¿estás dispuesta a ver realmente lo que has estado evitando? La pregunta resonó mientras la electricidad llenaba el aire. Cerré los ojos nuevamente, dejándome llevar por la voz de Cali, y rápidamente me transporté a un lugar oscuro, una habitación vacía y fría que había ocupado en mi mente durante años. Allí, el eco de risas ausentes y gritos de desesperación reverberaba en mis oídos, y me dio la sensación de estar perdida en un laberinto del que no podría escapar. Un llanto me despertó. Era el sonido de una niña asustada. Entonces entendí, esa niña era yo, de nuevo en la calle fría. Pero esta vez, en lugar de huir o esconderme, decidí dar un paso adelante. No tengo miedo, murmuré, y cuando sentí que realmente pronuncié esa frase, las paredes de la oscuridad comenzaron a desvanecerse. Cali me miraba con intensidad, y cuando reabrí los ojos vi que ella había retrocedido un paso, como si la energía dentro de mí tuviera el poder de afectar todo a su alrededor. La luz comenzó a aumentar en su intensidad, iluminando la plaza y revelando a los desconocidos que ya no eran meras figuras borrosas, sino rostros con historias, temores y esperanzas depositadas en mí. Todos estamos aquí contigo, Alia, dijo Julián por fin, rompiendo el silencio. No estás sola. Juntos enfrentaremos cualquier oscuridad que surja. El vínculo que nos mantenía unidos era un hilo persuasivo que iluminaba incluso el rincón más sombrío de mi alma. La carga del pasado parecía menos pesada ante la fuerza del amor que se respiraba a nuestro alrededor. Y en ese momento, comprendí que quizás la luz y la oscuridad no eran enemigos, sino fuerzas que podían coexistir en nuestro viaje de autodescubrimiento. La plaza cobró vida a mi alrededor, pero de repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura de Cali, en lugar de alejarse, se acercó a mí con determinación. No olvides, Alia, que los caminos nunca se hacen sin sacrificios. Las verdades que busques desenmascararán no solo lo que eres, sino también lo que siempre has deseado ser. Sus palabras resonaron en cada fibra de mi ser, y como si las estrellas mismas hubieran decidido alinearse. La intensidad de la tormenta creció nuevamente, trayendo consigo una nueva dimensión de luz y sombra. Mientras el eco de su advertencia se desvanecía, supe que estaba a punto de dar un paso decisivo. Un camino lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Con el corazón en la mano, miré a mis amigos una vez más y supe que la decisión iría más allá de mí,
mi viaje sería parte de un todo, y en ese instante, una sombra alada surcó el cielo, oscureciendo momentáneamente el resplandor de la plaza. El murmullo entre la multitud se intensificó al darse cuenta de que el despertar de mi historia no solo traería respuestas, sino también enemigos que no había anticipado. Mis pensamientos estaban atrapados en un remolino de incertidumbre y ansiedad. Las palabras de Cali reverberaron en mi mente, adentrándose en cada rincón de mis recuerdos, haciendo eco de mis inseguridades. Las cicatrices que llevas no son cadenas, sino mapas. Pero a medida que miraba el cielo obscurecido, la alarma creció dentro de mí, aunque mis amigos estaban a mi lado, la sombra alada anunciaba que la paz que había encontrado era solo una ilusión temporal. La figura sombría se movía en la distancia con agilidad, desenfrenada, dejando en su estela un frío que hacía que mis huesos temblaran. Era como si la tormenta hubiera cobrado vida, un espectro de la tristeza y el dolor que había intentado enterrar. La angustia me apretó el pecho, apoderándose de mi voz. ¿Qué es eso?, pregunté con una mezcla de incredulidad y terror. Cali se volvió hacia la amenaza, convirtiéndose en una imagen de firmeza. Es un eco de quién eras. Un reflejo de las sombras que has guardado, pero también el desafío que conducirás hacia la luz. Su mirada se centró en mí, y sentí como si cada palabra se convirtiera en una chispa de resolución dentro de mi interior. Recuerda, Alia, lo que un día temiste también podría convertirse en tu mayor fortaleza. Las palabras flotaban en el aire, pero yo no podía soltar el vórtice de pánico que se apoderaba de mí. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si mis tiendas se desmoronan? Mis amigos, como pilares de compasión, me rodearon. Sentí la calidez de Julián, que había dado un paso hacia adelante, mientras sus ojos me ofrecían el aliento que me faltaba. No estás sola, me recordó, su voz era un ancla en medio de la tormenta. La fuerza no consiste en no caer, sino en levantarse cada vez que el pavor intenta dominarte. Las alas en el cielo parecieron batir más fuerte, produciendo un rugido que llenó la plaza. La sombra comenzó a descender lentamente, transformándose en una figura familiar. Mi respiración se cortó y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Era mi madre. Su rostro, que había sido una mezcla de amor y dolor en mis recuerdos, ahora estaba definido por una tristeza profunda. Un escalofrío de nostalgia me atravesó, enfrentándome a un pasado que nunca había tenido la valentía de abordar. Alia, dijo, su voz era un eco cargado de lamentos. He venido a advertirte. Esta lucha es más tuya de lo que piensas, y cada paso que des te llevará más cerca de la verdad que has estado eludiendo. El dolor se retorció en mi pecho al mirarla. Tenía tantas preguntas, pero tan pocas respuestas, y el abismo entre nosotras parecía más doloroso que antes. Tú me abandonaste, alcé la voz, sintiendo que las palabras podían desgarrar el espacio entre la luz y las sombras. ¿Por qué debo enfrentarme a lo que fuiste? La figura de mi madre se estremeció, pero una nueva luz comenzó a brillar detrás de su tristeza. No soy solo mi error, Alia. Soy también tu historia. Ven a mí, y entenderemos juntas el sacrificio que se requiere para curar. La elección siempre será tuya. Cali continuaba observando con un interés radiante, como la guía que finalmente entendía el valor oculto dentro del caos. El poder reside no solo en lo que decides aceptar, sino también en lo que eliges despedir. La verdad puede ser liberadora, pero también dolorosa. Solo tú puedes determinar hasta dónde estás dispuesta a ir. Tomé aliento profundo, sintiendo que el aire contenía todo el amor y la ira que llevaba reprimidos. La figura de mi madre se desdibujó y la sombra se disolvió en el viento mientras mi determinación se encendía. Pero, a medida que el poder crecía en mí, sentí una traición desde el centro de mi ser. Lo que había estado evitando no era solo mi pasado, sino la posibilidad de un futuro que también podía incluirse en la historia. Es tiempo de elegir, musitó Cali, acercándose aún más, mientras el viento giraba a nuestro alrededor, transformando el clima, llevando consigo nuevas posibilidades en su torrente. Alia, gritaron mis amigos, sus voces una mezcla de aliento y urgencia.
La sombra en el cielo regresaba, más oscura y colosal, mientras la atmósfera crujía con un presente lleno de promesas y peligros. En un instante de claridad, supe que no podía mirar atrás. La decisión me atravesó como un relámpago, aprender lo que estaba a punto de desatarse. Me volví hacia mis amigos, quienes miraban con esperanza y miedo. Y, respirando con una profundidad renovada, afirmé sin titubear, estoy lista. Estoy dispuesta a enfrentar lo que se avecina, ya no voy a huir. Como una respuesta a mi declaración, el cielo se oscureció aún más, y una risa ecuante, más allá de lo humano, inundó el aire. La emoción de la batalla empezaba, no solo contra las sombras externas, sino también aquella que llevaba dentro de mí. Con cada latido del corazón, la plaza vibraba, y yo sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Todo había convergido en este momento. Ante mí se alzaban mis miedos, las sombras del pasado y, al mismo tiempo, una luz intensa que nunca había imaginado que podría alcanzar. Miré alrededor y vi a Julián y Miguel, sus miradas llenas de aliento y amor, y entendí que no estaba sola. El eco de nuestras risas compartidas, las promesas de un futuro juntos, cada instante en que nos apoyamos, se volvieron mi armadura. La figura familiar de mi madre aún danzaba en el horizonte, una imagen que simbolizaba el dolor, pero también la oportunidad. Quería perderme en el rencor, en la tristeza de ser una niña abandonada, pero en el fondo sabía que el verdadero poder residía en el perdón. Aceptar su error era un paso hacia la liberación. Estoy lista, repetí, y con cada palabra, sentí que las cadenas que habían mantenido atrapada a mi vida comenzaban a desintegrarse. La respuesta a mi historia no era huir de lo que fui, sino enfrentar todo lo que jamás comprendí. Bienvenida a tu despertar, susurró Cali, su mirada transparente como el agua de un manantial. Hoy, no solo tomarás el control de tu destino, sino que liberarás a los que están atrapados en la misma sombra. En ese instante, la sombra oscura que se cernía sobre nosotros se lanzó hacia adelante, como un monstruo buscando devorar el resplandor de nuestra decisión. Pero no le temía. A medida que la oscuridad se acercaba, comprendí que, al enfrentar mis propios fantasmas, estaba despojándome de su poder. La brisa se volvió un huracán de energía. El aire vibraba con mi verdad recién descubierta. No, grité con una fuerza que resonó como un tambor. La energía emanó en forma de luz brillante, envolviéndome y a mis amigos. La oscuridad comenzó a retroceder, incapaz de resistir lo que había despertado dentro de mí. Aquella sombra, que había alimentado mis miedos, estaba destinada a desvanecerse. Sentí el poder que corría por mis venas, una mezcla de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Alia no es un objeto de venganza ni una víctima. Soy Alia, y hoy elijo mi camino, proclamé, consumida por el fuego de mi determinación. Las palabras resonaban en la plaza, transformándose en un mantra que convocaba la fortaleza de todos los que me rodeaban. Los desconocidos, antes contra nosotros, empezaron a retroceder ante la luz que emanaba de mi ser, sus rostros reflejando miedo y asombro. El poder se alzó por encima de ellos, como un amanecer que irrumpe en una noche eterna. En el aire, la energía vibró como una melodía, una canción de renacimiento. Cuando la última sombra se disipó, el viento cesó y la plaza se llenó de un silencio reverente. Miré a Julián y Miguel, y sus ojos estaban apenas surcados por lágrimas de alegría y alivio. Sentí su abrazo, las líneas que nos conectaban se trenzaban en una sola historia de amor, lucha y valentía. Lo hemos logrado, tartamudeó Miguel, su voz hinchada con la emoción del momento. Y no solo éramos nosotros, vi en la mirada de Cali la sabiduría de quienes han visto muchas vidas, y en las sombras, las almas que finalmente encontraban su camino hacia la luz. Con una sonrisa que borraba todas las cicatrices, me volví hacia donde mi madre aún permanecía. ¿Qué aprendiste?, le pregunté, sintiendo que la ira flotaba en el aire pero que su respuesta sería parte de mi nueva historia. Ella sonrió, una sonrisa llena de tristeza y paz, que un abandono duele, pero que el amor siempre encuentra la manera de regresar, como lo has hecho tú hacia ti misma. Con esa afirmación, comprendí que el perdón era el camino hacia la sanación.
Las sombras del pasado, que una vez se sintieron inamovibles, se convirtieron en parte de mi historia. Las cicatrices eran, efectivamente, mapas. Al levantar la vista ante el cielo despejado, sentí una brisa fresca acariciar mi piel. La plaza, una vez un lugar de dolor y confusión, ahora era un santuario de luz y renacimiento. Hoy comienza mi nueva vida, les dije a mis amigos, resonando como la última nota de una sinfonía que celebraba nuestra victoria, mientras nos encaminábamos hacia un futuro incierto. Sentí que todo estaba en su lugar. Cada paso que daba avanzaba a un nuevo destino, uno que elegía no solo para mí, sino también para todos aquellos que alguna vez lucharon en silencio. La última risa, ese eco burlón, se disolvió como niebla al amanecer. Con el corazón rebosante, pronuncié mis palabras finales ante el horizonte. Soy el fuego que ha despertado. No solo sobreviví, viví. Y ya no voy a olvidar quién soy. Fue entonces que comprendí con una claridad radiante que la verdadera victoria no era solo en el enfrentamiento de mis sombras, sino en la promesa de que, al final, siempre hay un nuevo comienzo.